A la casa de Dios esta mañana. Seguimos estudiando de lo que viene al mundo. Acuérdese, hermano, que ya el Señor puso el ejemplo en el mar Mediterráneo de una visitación sobrenatural del Señor al barco, de los prisioneros o del prisionero de esperanza que iba en el barco y de los prisioneros que le acompañaban. Me refiero al naufragio de Pablo. Y fue salvable todo el pasaje, menos el barco. Ahora el mundo es el barco. Estamos en ese barco, aprisionados y casi diríamos pasados inadvertidos. Pero lo salvable va a ser salvado. Amén. Y el barco va a ser hundido. No hay esperanza. Yo traigo malas noticias para el que es del mundo. Ahora los que estamos de pasaje, de paso, pues, amén. Son buenas noticias, porque el sistema mundial nos aprisiona, no nos liberta, nos aprisiona, como el cuerpo de bajeza, nos aprisiona. Ya va a llegar el día de la liberación del cuerpo y volaremos literalmente en todo el universo. Gloria a Dios. Vamos a levantar las manos al cielo. Espero que haya terreno abonado para las verdades nuevas, o si no nuevas, desempolvadas, que están siendo puestas al alcance nuestro por la revelación del Espíritu. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar por las peticiones. Padre que estás en el cielo, te pedimos, Señor, por estas necesidades de tu pueblo. Y abre las compuertas del cielo para que las necesidades espirituales, el hambre de tu palabra sea saciada en esta mañana, en el nombre de Cristo. Bendice las ofrendas, los diezmos, las aportaciones. Bendícenos con toda bendición en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. ¿Cuántos son Israel de Dios? El verdadero Israel de Dios. A ver, levante la mano. Pues solo el Israel de Dios verdadero se va a salvar. Todo lo demás no se va a salvar. Es decir, hay un aparente Israel. Hay un Israel aparente. Así como en Israel literal hay un Israel que no es Israel. Así también ahora, en medio del pueblo, parece ser todo pueblo de Dios, pero hay un verdadero Israel de Dios. Aleluya. Los verdaderamente circuncidados de corazón. Dios no auxiliará al mundo. Todo lo que auxilia a Dios se salva. Dios no auxiliará al mundo, por eso el mundo se va a perder. Se va a auxiliar, voy a leer Hebreos. Se va a auxiliar nada más a los descendientes de Abraham. Capítulo 2. Dice que será auxiliado. Hasta perdí la cita, ¿dónde iba? No auxiliará Dios a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Nótelo. Capítulo 2 de Hebreos, en el verso 15, 16, dice, voy a leer la parte que nos interesa. No es a los ángeles que Dios va a ayudar, sino a la descendencia de Abraham. Por eso a Cristo lo hizo, más bien a la descendencia, la hizo contactar con el Cristo hecho carne. No tenía forma de ángel, tenía forma de hombre. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos a incursionar en algunos o con algunos personajes del Apocalipsis. Estamos hablando del Apocalipsis. ¿Se acuerda que dejamos que los sellos, 6, 7 sellos,
se iban a deshojar para abrir paso a los juicios de Dios. Pero fíjese que la descendencia de Abraham, el Israel de Dios, es de dos clases. Por eso vamos a ver el capítulo 12 hoy de Apocalipsis. Es de dos clases. La simiente o descendencia que va a vencer y ser quitada del alcance satánico, y la descendencia que va a pelear frente a Satanás y todas sus fuerzas. Repito, hay dos clases de descendientes en el Israel de Dios. Los que van a pelear frente a Satanás derribado sobre la tierra y van a ser vencedores, y los que siendo vencedores antes van a ser escapados. Amén. Usted va a ver dónde está ubicado. Usted va a ver dónde le toca esa batalla, esa pelea tremenda que viene. Vamos a tomar como cita capítulo 12 de Apocalipsis. Voy a leerlo juntamente con usted, porque vale la pena leer el pasaje completo para tomar conciencia de lo que el Señor nos quiere decir. El capítulo 12, la parte que más nos interesa, es del verso 4 en adelante. Se habla de la mujer y el dragón. Por supuesto hay varios personajes ahí, pero quiero decir que todo en este capítulo es completamente simbólico. Simboliza algo que el resto de la palabra de Dios, sobre todo Daniel, lo analiza y lo declara. Toda la Biblia. Dice la parte que nos interesa: el dragón se arrojó, su cola, cuando estaba la batalla esa, arrastró la tercera parte de las estrellas del firmamento y las arrojó sobre la tierra. El dragón se paró frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz para devorar a su hijo en el mismo momento en que éste naciera. Ella, la mujer, dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con un cetro de hierro, y el hijo de la mujer fue arrebatado a la presencia de Dios y ante su trono. La mujer huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios para ella, para ser sustentada allí durante 1260 días. Y se produjo una guerra en el aire. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles respondieron al ataque, pero no tuvo el dragón la fuerza suficiente y perdieron su lugar en los cielos. Fue arrojado el gran dragón, aquella serpiente antigua llamada el diablo o Satanás, que extravía al mundo entero. Fue precipitado a la tierra y sus ángeles con él. Voy a leer versos 13 en adelante. Dice así: cuando el dragón vio que había sido precipitado a tierra, se puso a perseguir a la mujer, esa mujer que había dado a luz un hijo varón. A la mujer se le dieron dos alas, de la gran águila, para que huyera al lugar preparado para ella en el desierto, donde había de ser sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo lejos del alcance de la serpiente. Entonces la serpiente arrojó por su boca como un río de agua para alcanzar a la mujer y arrastrarla a la corriente del río, pero la tierra vino en su auxilio
y auxilió a la mujer abriendo su boca y tragándose el río que el dragón había vomitado de su boca. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Amén. Amén. ¿Oyó bien, hermano? Bueno, vamos a ver cómo el Señor, a partir del anuncio de que va a haber 7 sellos que abran los juicios, que ya vimos de ellos bastante o algo, prepara el escenario del futuro de la humanidad, preservando a su Israel espiritual. Y cuando estoy diciendo esto, incluyo la iglesia actual. Es preservada. Solo que es de 2 maneras la preservación. Dijimos ya. Una preservación completa, escapándola de lo que viene, y una preservación escapándolos en lo que viene. La una es de lo que viene, la otra es en lo que viene. Amén. O sea que va a haber, hermano, una gran serie de acontecimientos que van a delinear las oportunidades que Dios quiere dar finalmente al hombre. Por ejemplo, primero, el evangelio del reino de Dios será predicado a todo el mundo, sin exclusión de nada. Se va a pregonar este evangelio tan ampliamente, tan completamente, usando toda la gama de recursos que Dios tiene, que nadie va a quedar sin saber el mensaje. Dice la Escritura, y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, y vendrá el fin. Claro, sabemos que no se va a convertir todo el mundo. Sabemos, hermano, que a pesar de la sobrenaturalidad con que se predicará el evangelio, no van a dejar los pecadores de enfangarse, no van a dejar su idolatría, ni van a dejar sus pecados y sus robos y sus hechicerías y toda esa cantidad de pecado que practican, no lo van a dejar, y los va a ver el Señor todavía al final adorando a los demonios. Mucha gente, hermanos queridos, a través de las religiones concomitantes alrededor de lo que se practica como búsqueda de Dios, están adorando demonios. No hay duda que las sobrenaturalidades religiosas, por ser falsas, por ser sobrenaturalidades de operación de error, son demoníacas. Y cuando estoy hablando, hermano, de esa operación de error, no estoy hablando necesariamente de sectas tan extrañas, tan feas, que se repudian por su solo aspecto, sino estoy hablando de gente que parece ser de la iglesia aún de Cristo, del Israel espiritual, que practican costumbres que los identifican con la adoración, quizás sin saberlo, de demonios. Me parece a mí muy significativo, hermano, que pláticas que se sorprenden de repente en corrillos de convivencia cristiana, supuestamente se recomiendan hasta brujos unos a otros. Se oía una plática en una reunión supuestamente cristiana, no sé si era de parejas o de damas, y en esa reunión, asustada, una persona que estuvo ahí sin saber por qué había estado ahí, llegó conmigo a decirme: hermano, qué cosa más horrible,
unas a otras hablaban un vocabulario tan extraño al Señor, y una hermana abiertamente le recomendaba a un brujo para sanidades, porque ella misma había ido con ese brujo y no le había fallado. O sea que la apostasía, la operación de error, está entrando dentro de las paredes de la que es congregación supuestamente que busca al Dios vivo y verdadero. Por eso estoy dando la alerta. Es tan atractivo eso, y no solo tan atractivo, sino que se está vistiendo con manto de piedad. Parece cristianismo. Va a parecer más adelante tan exuberante, tan maravilloso, que la adoración supuesta al Dios verdadero van a ser influidas por demonios. Las señales que se van a ver van a ser operaciones demoníacas. Yo estoy hablando de culto organizado. No estoy hablando del culto desorganizado que todavía tienen los demonios, sino que van a organizar un culto en que aún la bestia que va a venir, la bestia que va a ser la gobernadora por 42 meses de todas las instituciones mundiales, de todo el mundo entero, va a ser gobernante, se va a montar la religiosa falsa sobre la bestia. Con esto quiero decir que va a haber un auge de la religiosidad y va a haber un repudio a la búsqueda de la adoración en espíritu y en verdad. El mundo va a entrar en una noche, hermano. Va a entrar en un caos de tal envergadura, de tal profundidad, que la gente no va a saber distinguir las señales. Habrá señales tan profusas del lado del enemigo, tan maravillosas, tan fuertes, que aún los mismos escogidos se van a tambalear. Cuando se suceda toda esa serie de acontecimientos, el Señor no se olvidará de su pueblo, nunca se ha olvidado de su pueblo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso David decía, hermano, mirando el cielo, allá en las campiñas de Israel, de Judá, decía mirando los astros, mirando la inmensidad del espacio interestelar en aquellas noches bien despejadas en Israel, decía cantando, ¿quién eres, Señor, cuando veo tus cielos, obra de tus manos, y las estrellas que tú formaste? Me pregunto, ¿por qué nos visitas a nosotros tan pequeños mortales? ¿Se ha dado cuenta que el Señor se ocupe de nuestras necesidades? Que se ocupe de las minucias de la vida de sus hijos. En la hecatombe más grande que vendrá sobre el mundo, el Señor lo primero que hace, y eso estuvimos viendo domingos anteriores, es marcar su Israel de Él para que escape. Gloria sea su nombre. Aún los más grandes acontecimientos negativos y convulsiones del mundo no harán daño a todo lo que tenga la marca de Dios. Aleluya. Ya no digamos a los personajes que el Señor va a levantar, como lo van a hacer 144,000 escogidos de Israel, 2 testigos para todo el mundo, invulnerables hasta el día en que terminen de entregar su mensaje postrero. Todo eso va a envolver al mundo en una sobrenaturalidad sin precedente. Por eso en esta mujer del capítulo 12 tenemos el origen de la descendencia que el Señor va a escapar. Fue Israel, la descendencia de Abraham, que dio a luz una iglesia. Fue Israel, hermano, que dio a luz un pueblo que iba a pregonar por gracia el mensaje del evangelio. La iglesia del Pentecostés,
La iglesia del aposento alto era toda judía. Todos 120 judíos. O sea que se arrancó directamente de Israel. Nación, pueblo que va a regir con vara de hierro en el reino sentado con el Señor. Pueblo que habría de ser escapado frente a las garras mismas de Satanás. Que se ve aquí, hermanos, se ve cómo lo vela Satanás, el gran dragón. Vela a ese pueblo que no va a poder tocar, aunque lo está apeteciendo, aunque nos rodea como león, y aunque nos asusta a veces, y aunque hace daño al quien le abre puerta, y aunque está para adversar, para oponerse a los planes divinos, será ese pueblo que el Señor tiene preparado ya, o que está preparando ya en estos días, que se sienta en las iglesias de Cristo, en las iglesias del Señor, en todo el mundo, que se reúne a alabar, que se reúne a buscar la santidad en la consagración. Ese pueblo, frente a las propias fauces satánicas, va a ser quitado de la tierra, va a ser quitado de en medio, y Satanás se va a enfurecer, porque lo veló, porque lo ha velado, como ha velado a Cristo desde que se anunció que nacería de una mujer, y lo ha velado, lo veló desde el huerto, lo veló en el diluvio, corrompiendo todo lo que podía evitar que naciera el Mesías. Lo veló en la forma del ataque de Herodes, lo veló con Faraón. El diablo ha estado siempre detrás de ese Cristo y de su simiente, de su descendencia. Por eso el cristiano verdadero que quiere vivir piamente en este mundo y ser vencedor, padecerá. No será aplaudido por el mundo. La etiqueta del verdadero cristiano, y se lo aviso con tiempo, es que no se acomoda al mundo y es perseguido por el mundo, rechazado por el mundo. Cristiano que haya, que emparente con el mundo y se sienta a gusto, se sienta bien, es de dudar que sea de la descendencia de Abraham. Aunque van a haber personajes como Lot que van a escapar, pero van a escapar como por fuego, perdiéndolo todo en esta tierra. Lot nunca se acomodó a Sodoma, ¿verdad? Ahora bien, ese pueblo aquí en el capítulo 12 se ve como el pueblo que escapa de las garras de Satanás. Lo voy a leer y usted me sigue en la lectura ahí. Se están narrando acontecimientos ahora del futuro, después de hablar de cómo el diablo veló a esta simiente, a esta descendencia, y fue quitada. Fue quitada frente al mismo dragón. La mujer estaba encinta, capítulo 12, verso 2, y gritaba por los dolores del alumbramiento. Y entonces el enorme dragón estuvo velando y se paró enfrente de la mujer que estaba a punto de dar a luz. Estamos ahora en el verso 4. Y dice que en ese instante dio a luz la mujer y fue el hijo arrebatado a la presencia de Dios. Mi hermano, la iglesia, esta parte de la descendencia de Abraham, que va a ser vencedora, que de la cual ya hemos hablado, va a escapar. A esta descendencia le podemos aplicar el versículo 3 o capítulo 3, versículo 10 de Apocalipsis. Va a escapar como la rama de esta descendencia que no verá los horrores de la grande tribulación de los 3 años y medio. Veamos ahora qué va a pasar inmediatamente después que la iglesia se vaya de la presencia terrenal
¿Qué va a pasar inmediatamente después que Dios marque a sus vencedores de la otra parte de la descendencia de la mujer? ¿Qué va a suceder, hermano, cuando el Señor ponga todos los elementos al alcance del hombre para que escapen los que tienen que escapar? Pero será igualito, igual que en los días de Sodoma. No se anunciará definitivamente sino lo salvable para que escape. Y se hará fuerza para que lo salvable escape. Y lo demás va a ser eliminado. No quedará rastro. No quedará de Sodoma, la Sodoma mundial, absolutamente nada. Acuérdese que aquella estatua que fue levantada y desmenuzada por la piedra que le pega en los pies, no deja nada de la estatua. O sea que todo el sistema mundial tan perfecto que lo cree el hombre, no le servirá a Dios ni para reeditar un mundo nuevo. Todo será quitado. No habrá ni memoria de eso. Dios hará nuevas todas las cosas. Amén. Gloria a Dios. Pero veamos qué va a pasar. Dice acá que esa mujer, después que dio a luz al hijo que fue quitado, va a tener otra descendencia. Y si usted recuerda, en el capítulo 66 de Isaías, ahí se ve un parto doble. Se ve comparándolo con Miqueas 5:2. Se ve cómo habrá un pueblo descendiente de Abraham que será dado a luz sin dolor. Antes que estuviera de parto, antes que tuviera dolores, dio a luz. Esa es la primera tanda de la descendencia. Nosotros no entramos en estos dolores de este parto que se anticipa a Israel. Mire, fue tan sin dolor que se dio a luz ese varón, esa iglesia, que Israel ni cuenta se dio que había nacido una iglesia. Ahí ese hijo de Sión se quedó ahí en el mundo. Israel siguió su camino, esperando la gestación del hijo que sí deseaba en sus entrañas, que es el hijo nacional, el hijo terreno, el hijo que es la otra tanda de la cual vamos a hablar, de la descendencia de la mujer, que el diablo va a atacar en la tribulación. Fíjense bien en esto. Esta mañana no es un devocional, son detalles que debemos de entender de Apocalipsis. No se va usted a sentir quizá tocado devocionalmente en su alma, pero está oyendo detalles de revelaciones de última hora sobre las páginas gloriosas del Apocalipsis. Por ejemplo, el Señor volcará toda su atención a esta mujer. Por eso la atención del mundo se volcará a Israel. Todo lo que va a tener importancia ahora, todo lo que tenga relación con eternidad, tendrá que ver con Israel. Va a haber, hermano, noticias conmovedoras, tremendas en el Medio Oriente. Por ejemplo, concentrará de tal manera su atención el Señor porque sabe que es inminente que venga una batalla en los aires. Todavía Satanás es príncipe de los aires. Todavía hostiga a los que estamos en la tierra desde el aire. Todavía hay milicias y malicias en los aires. Nuestra lucha está ahí, dice.
Por eso, hermano, no tenemos que pasar desapercibidos el ministerio de la liberación interior del hombre, sobre todo del alma, porque las batallas en los aires son como las batallas que va a tener Israel en los aires, literalmente, y ahora son espirituales. Las cosas que a ti te suceden no son casuales. El Señor está en medio, por eso es que no hemos sido destruidos. Un gloria a Dios levantando nuestras manos. Cada vez que uno de los ejércitos, una unidad de los ejércitos de Dios, que todavía no estamos con el uniforme puesto de combate, salimos a la calle y regresamos de la calle, hemos sido cuidados por huestes de Dios, de ángeles. De otra manera, seríamos ya liquidados, porque el diablo anda detrás. Pero literalmente se va a suceder esta batalla en los aires. Cuando Israel, ahí en el Medio Oriente, está recogiendo a sus hijos, está recogiendo a esta simiente, que después de ser atacada directamente por Satanás, está recogiéndola en gran número, es la mujer que después de haber salido de ese parto, huye al desierto, y ahí se le va a dar auxilio. Israel está en el desierto del mundo ahora porque Dios le dio auxilio. Nadie quería la fundación de Israel. Absolutamente nadie ahora está de acuerdo con todo lo que Israel hace, pero tienen que aguantar porque el Señor es el que los está sosteniendo ahí. Porque se aproxima el Señor a regresar ahí. La paz del mundo es la paz de Jerusalén. Cuando la Jerusalén de hoy entra en convulsiones de guerra, la paz del mundo se quebrará totalmente. Por eso las noticias que debemos esperar son noticias de tambores y de guerras y de trompetas y de batallas y de milagros y de maravillas y de prodigios. Y se aproxima ya el éxodo más grande de judíos de las naciones, especialmente de una nación del norte de Israel. Y ese éxodo precederá a la batalla en los aires de Miguel. Miguel tiene que despejar los aires para que el diablo sea desalojado de ahí. Desafortunadamente para los habitantes del mundo, el diablo va a caer sobre la tierra y le van a dar 42 meses para que ponga su engendro, su hijo, a gobernar el mundo. Esto nadie lo quiere creer o poca gente lo cree. Pero hermano, ya el diablo tiene a su hijo vivo, nacido ya, esperando el momento en que va a gobernar a todas las naciones. Dice en este capítulo 12, acompáñeme usted en la lectura. Dice en este capítulo que esta mujer huyó al desierto y ahí en el desierto fue sustentada 3 años y medio y días, o sea, 1260 días. Estamos en el capítulo 12 siempre. Y usted ve ahí, hermano, va a haber una confabulación mundial contra Israel. Yo creo que el inicio de ese estallido está ya en los periódicos del mundo. Ya hay una confrontación casi irreversible de árabes y judíos en la tierra de Palestina, que va a culminar con el éxodo judío de otras naciones, de Etiopía especialmente. Y se cree que de Etiopía, en donde están el mayor número de la tribu perdida, de las tribus perdidas, de aquellas juntas de Salomón con las reinas de esas regiones, nacieron judíos de piel oscura. Y ahora están regresando
Y los mismos israelitas se extrañan y los ven llegar y les dicen, ¿y ustedes de dónde son? Con la piel brillante, negra totalmente. Y los ven de pies a cabeza y les dicen, ¿y de dónde ustedes son judíos? Somos descendientes de Salomón, dice. Y se cree, hermano, que ellos tienen guardada en secreto el arca del pacto. Porque ahora que están regresando, antes del éxodo de la nación del norte, van a sacar en el momento de la batalla del Armagedón el arca del pacto. Esa va a ser la señal de la venida segunda del Hijo de Dios. El arca del pacto otra vez estará en Jerusalén. Y entonces las batallas van a ser finales. Pero veamos cómo después del éxodo, y estos pueden ser acontecimientos de dentro de pocos meses, podrían ser dentro de pocos días, cuando se sucederá que la nación del norte invadirá a Israel. Y esa invasión tiene que ver con la descripción del capítulo 12, en donde será tribulada la mujer, será asediada de todos lados. Y además de eso, cuando se esté aproximando al final de la prueba de la tribulación, o sea, a los 3 años y medio de empezarse el final de la 70ª semana de Daniel, para el que tenga oídos para oír, se derribará el diablo del aire y caerá sobre la tierra y atacará a Israel también. Mire cómo dice. Verso 8. El dragón en el aire no tuvo fuerzas para resistir a Miguel. Y fue arrojado el gran dragón, aquella serpiente llamada Diablo o Satanás, todos los nombres para que no se vaya a confundir, que extravía al mundo entero, fue precipitado a la tierra y sus ángeles con él. Si usted lee del capítulo 9 de Apocalipsis en adelante, usted va a ver, hermano, que las batallas del final van a ser batallas con demonios y ángeles caídos, corpóreos. O sea que van a haber potestades del aire que van a acompañar en la caída a Satanás. Satanás caerá y será el gestor de toda la batalla final. Tendrá su falso profeta, tendrá su anticristo como personajes visibles, tendrá llegada de Ajenjo y Abadón, que son 2 potestades que van a tomar cuerpo y van a pelear las batallas visiblemente al frente de millares de espíritus corpóreos. Los describe el Apocalipsis, monstruos terribles que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. No vamos a detallar esas batallas que usted puede leerlas en las trompetas, capítulos de las trompetas, de las copas, de los ayes. Pero me quiero referir antes de seguir en el capítulo 12, que dice la escritura que Juan oyó allá en el Apocalipsis hace 2000 años, oyó 7 truenos. Y esos 7 truenos son acontecimientos secretos que Dios tiene para el mundo, que se le ha opuesto. Nadie sabe actualmente más que Juan qué son esos truenos. Se pueden describir los sellos, se puede hablar de los ayes, se puede hablar de las trompetas y de las copas, pero nadie puede hablar de los truenos. ¿Qué será eso? 7 truenos que pondrán fin al mundo. Si nos atenemos a la descripción apocalíptica, capítulos 10 y 11, vamos a ver que tiene que ver con la batalla final del Armagedón. Dios va a proteger
a los suyos en Jerusalén, pero dejará libre el patio, dice, interior. O sea, dejará libre la nación de Israel, que no es Israel, para que sea destruida. Por eso vamos a empezar a ver, después de la batalla, de la gran batalla que va a perder la nación del norte frente a Israel, cuando Dios haga hundir esa nación en el ataque de Gog, frente a las huestes del pueblo de Israel, que Dios tendrá allá con ejércitos maravillosamente equipados. Se perderá esa batalla por la nación del norte y se entregará entonces el cetro definitivo al anticristo, y solo se quedará frente al anticristo Israel, porque todo el mundo será avasallado, todo el mundo será entregado al anticristo por 3 años y medio, apoyado por el diablo mismo en la tierra. Nunca se ha dicho que el diablo va a estar tan cerca de los hombres como en ese tiempo, y va a estar buscando destruirlo todo, confundir a todos, y sobre más que va a tomar la capital que Dios tiene para el mundo venidero, que es Jerusalén, y la va a tomar casa por casa, y el Señor va a tener preservado a su verdadero Israel, la simiente que es hermana de la otra simiente que ya se fue. Amén. La simiente espiritual de Abraham, que cuando se junte y va a estar observando todo eso con la simiente terrenal, será la reconstrucción total del tabernáculo de David. O sea, judíos y gentiles danzantes en una comunión que principiará a ser eterna en ese momento. Por eso se canta ahí la victoria del reino. Lo voy a leer cómo se canta la victoria del reino y vemos los detalles finales del capítulo 12. Se canta la victoria del verso del capítulo 12, 10 en adelante. Dice que cantan en el cielo: ahora ha llegado la salvación. Ahora sí. ¿Por qué? Porque se va a completar, porque todo va a ser del Señor. Y ha llegado el reinado, y ha llegado el poder de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Y sigue hablando ahí el cántico, y dice que va a hablar y va a cantar el cielo del heroísmo de los vencedores de la tierra, esos que van a estar luchando con el anticristo, esos que van a enfrentarlo, la simiente de Abraham terrenal. Ahora saltemos rápidamente a ver los detalles finales del capítulo 13 en adelante, capítulo 12, 13 en adelante, versículo. Cuando el dragón vio que había sido caído del cielo, póngale toda la atención a esto, porque son los detalles más intrincados del Apocalipsis. Al caer, se precipitó a perseguir a la mujer. Habrá un antisemitismo mundial, o sea, odio a Israel. Y le voy a decir un secreto a voces. El Espíritu Santo morando en el Israel verdadero de Dios ahora da simpatía por la otra parte del Israel. Por eso le voy a hacer una pregunta. ¿Qué sentimiento tiene usted por Israel? ¿Sabe usted que es una marquita? Yo he conocido a algunos, hasta ministros, que me dicen que odian a Israel. Uno de ellos me dijo: me caen mal, los odio. Yo diría una cosa: el que realmente ha recibido el Espíritu de Dios, aunque no le hayan caído bien antes, ahora siente algo que lo une. Es una buena marca.
Aleluya. Porque el mundo entero que le está siendo revelado el otro plan se finca en el exterminio de Israel. El plan de Dios se basa en el salvamento de Israel. Amén. Entonces, el pueblo salvo debe tener afinidad con Israel. Por eso dice orar por la paz de Jerusalén. Amén. Cuando ve usted noticias en la prensa, Israel con posibles derrotas, ¿no le palpita el corazón? Y cuando oye y lee grandes victorias, no se entusiasma como que usted estuviera ganando. ¿Cuántos han sentido eso? Bueno, pues son del Israel de Dios, hermano. Siempre que le sigan otras señales. Gloria a Dios. Vamos a ver acá. Entonces, cuando el diablo ponga ese sentimiento anti-israelita en el mundo, Israel no va a tener dónde refugiarse. Va a correr a la nación que siempre le ha auxiliado y se le va a hacer atrás. Va a correr a otras naciones y se le va a hacer atrás. Y el Señor los va a guardar a su remanente en la ciudad Petra de Edom. Pero el Israel falso, en su angustia, va a recurrir al pacto con el anticristo. Va a correr a darle la mano para sobrevivir al anticristo y firmará el pacto de 7 años con el jefe que el diablo va a poner en Europa. Ahora quiero que note usted la figura. Ahora que todavía no se ha ido la simiente espiritual del Israel de Dios, mucha gente va a querer entrar en ese arreglo de pacto para supervivir. El que esté pensando quedarse a vivir en la tierra tendrá que arreglarse con ese jefe supremo que va a haber en la tierra. Por eso van a preferir las prebendas materiales, sueldos y ayudas y todo lo que usted sabe que el diablo va a hacer. En cambio, el verdadero Israel de Dios va a estar pendiente de que regrese el que está por venir a traernos de este caos. ¿Lo está entendiendo bien, hermano? Miremos cómo finaliza. Entonces el diablo, al ver que no puede con la mujer, porque la protegen alas de gran águila, va a haber fuerzas sobrenaturales que van a proteger a Israel, como nos protegen a nosotros ahora, y no las vemos. No hay nada que el diablo no quisiera hacer más que borrarnos de la faz de la tierra, y no hay nada que las naciones contra Dios quisieran hacer más que borrar a Israel de los mapas del mundo, y no pueden. Aleluya. Allá van los más grandes estadistas de las naciones, no naciones, de las supernaciones. Le van a hablar a los jefecitos, pequeñitos hasta de estatura, de Israel. Y les dicen, mire, hagan esto y lo otro. Y los de Israel dicen, no. A nosotros no nos manda ni el occidente, ni el oriente, ni nadie. Aleluya. Y Zacarías lo dijo hace más de 2000 años. Serán ellos piedra pesada a todas las naciones y no la podrán soportar. Aleluya. Un aplauso cerrado al plan divino. Gloria a Dios. Le dijeron a uno de los primeros ministros de la nación israelita que están ahora haciendo turnos ahí porque se cambian muy seguido. Le dijeron, la nación del norte de América trae órdenes de lo que se tiene que hacer aquí. Y dijeron, nosotros tenemos las órdenes de otra dimensión, de otra parte.
Y hay rabinos que están recibiendo revelaciones frescas. Y hay rabinos que andan de blanco, vestidos de blanco, esperando al Mesías, porque ya recibieron revelación que no van a morir y son ancianos. Aleluya. Sin ver la venida de su Mesías. Ahora, pero mire cómo va a terminar el drama de Israel. Esa simiente auxiliada, pero que no quiso reconocer al plan divino cuando era de escapar totalmente. Mire cómo van a escapar ahora. Dice acá, verso 17. Después de grandes acontecimientos que se narran ahí, el río que se abre y que se lo traga la tierra y todo eso. O sea que Dios va a detener con auxilio sobrenatural todo lo que hagan contra Israel mientras llega el momento. Y al llegar el momento dice entonces, verso 17, el dragón se enfureció contra la mujer. Va a llegar el Armagedón ahora. Va a llegar el final de todo. Y se echa el mundo entero contra Jerusalén. Y dice, y se fue a hacer guerra contra el resto. No dice contra toda su descendencia, contra el resto de su descendencia que creen en Dios y en Jesús. Entonces, déjeme que lo dibuje en esta forma. Israel asediado en los últimos días que va a vivir ya dentro de poco, rodeado, cercado por los ejércitos de la bestia de Occidente, de Europa, peleando palmo a palmo el terreno, los ejércitos desiguales de Israel con los de la bestia. Dios hará que ese sea el camino de Damasco de Israel, como lo fue para Saulo. Un Israel cegado, un Israel que vio venir como Saulo a Jerusalén, a Jesús, y no lo reconoció Saulo ni Israel. Oiga bien, y cuando Saulo sanguinario perseguía todo lo que era de Jesús, es el Israel enemistado ahora con todo lo que es de Jesús de Nazaret. Inclusive nos ven a nosotros de menos como Saulo y podrían perseguirnos como Saulo y no nos entienden como Saulo, porque será el momento que ellos van a vivir cuando Saulo de repente cae rodeado por poderes sobrenaturales y se queda más ciego que nunca, porque entonces se queda ciego de la vista natural, porque la otra la tenía cegada. Será un Israel abandonado, será un Israel casi perdiendo todo. Y en ese momento, dice Zacarías profeta, Dios volcará espíritu de arrepentimiento y de oración. Y entonces el Israel de Dios verdadero se le caerá la venda. Y empezarán a ver para arriba y los ejércitos del anticristo estarán llegando a la ciudad de Edom, a la ciudad Petra. Por eso Isaías cantó, ¿quién es ese que viene de Edom? De Bosra, con sus vestiduras manchadas de sangre. Porque Cristo entonces descenderá. Ahí llegamos al capítulo 19 de Apocalipsis. Descenderá y llegará a Edom. Descenderá sobre el monte de los olivos, pero la ciudad estará sitiada. El anticristo estará terminando de tomarla por asalto. Habrá sido eliminado ya el Israel falso, el que entró en componendas con el anticristo y que después el anticristo los traicionó a la mitad de la semana. Y entonces el Señor descenderá,
todo ojo le verá y se allegará a Edom para liberar al remanente. Este remanente que el diablo estará asediando. Un millonario de los Estados Unidos recibió una revelación hace unos años y le dijo que invirtiera todos sus millones en una imprenta ultramoderna. Le dio instrucciones de qué material debería de comprar para hacer testamentos nuevos y cómo empaquetarlos y cómo llevarlos por millares a la ciudad Petra. Y le dieron permiso de enterrar en toda la ciudad Petra ese número inmenso de nuevos testamentos. Porque el Señor le dijo que con ese material no se iban a descomponer el papel ni nada. Y a la hora de estar el Israel de Dios metido ahí, les va a quitar la venda y van a sacar los testamentos. Y se van a convertir. Amén. Ese hombre ya lo hizo. Está por sucederse todo esto que usted está oyendo. Y cuando el Señor libere al remanente de Israel, se irá sobre Jerusalén con el resplandor de su venida, eliminará al anticristo, entrará en el templo, tomará posesión de Jerusalén y se inaugurará el reino. Ahí se verán las multitudes de salvos cantando el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Ahí se verá, hermano, que todos los que Dios marcó escaparon, aunque unos escaparon perdiendo la vida física, pero todos escaparán al final transformados para entrar a la posesión del reino que el Señor habrá alcanzado. Quisiera decirle antes de terminar este estudio del Apocalipsis, en esta parte, que nosotros que somos de la descendencia de Abraham como las estrellas, nuestro lugar está más arriba. El Israel de Dios como las arenas del mar, su lugar está en la tierra. Pero ellos y nosotros adoraremos al mismo Cristo danzantes en un campamento unido. El Mahanaim de la Biblia, la restauración total del tabernáculo de David. Y cantaremos y danzaremos y alabaremos y adoraremos, diciendo porque ha venido el poder de su Cristo y porque toda la tierra es del Señor. ¿Cuántos levantan sus manos? Nos ponemos de pie todos. Nos ponemos de pie todos. Y dice la Escritura que el Señor va a bendecir a Israel. ¿Y cómo no nos va a bendecir a nosotros? Cuando digamos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Nosotros ya lo hemos dicho, Israel lo dirá, pero digámoslo esta mañana otra vez. Levantemos nuestras manos y diga usted para Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor. Su casa nunca quedará sola, nunca será dejada desierta, porque estará reconociendo al Dios hecho carne, al Señor de señores que nos va a gobernar por eternidad. Levantemos al cielo nuestras manos con toda la intensidad de nuestro corazón y alabemos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor de señores, Rey de reyes. Aleluya, aleluya, aleluya. Ustedes, los vencedores que han de escapar, aleluya, gloria a Dios. Vencedores que escapan,
Escape hoy. No espere la gran tribulación. Baje la voz. Seamos de los que vamos a escapar antes, como virgen pura, deparada y preparada para su esposo. Vencedores en el Espíritu, ganando las batallas del Espíritu. Eso somos nosotros, la parte del Israel de Dios que es la novia. No espere escapar como escaparán aquellos valientes que hoy no tomaron en cuenta ese valor. No se llenaron del Señor, irán a gran tribulación a lavar sus ropas en la sangre del Cordero. Nosotros debemos escapar, como escapó aún Enoc, sin ver juicios, pero anunciándolos, y no como un Lot en medio de los estruendos de la destrucción de Sodoma. ¿De qué grupo quiere ser o es? Aleluya. Examínese, hermano. Ubíquese. ¿Está sellado ya por el Espíritu? Cristo salva, el Espíritu sella. Doble porción del Espíritu de Dios. La tribulación no es para la virgen pura, no es para la que espera, sino que esta que espera será vestida de lino fino. Las justificaciones de los santos. Espera ungida y apartada para Dios, consagrada a Dios, santificada por Dios. La otra parte de la simiente enfrentará literalmente las batallas